Distinguida audiencia, bienvenida a este nuevo tutorial sobre construcción de pruebas pedagógicas para evaluar aprendizajes. Daremos un recorrido de la forma en que se deben construir estas pruebas pedagógicas. Vemos una serie de instrumentos de medición y si observamos esas líneas punteadas, en el caso del metro, en el caso del termómetro, en el caso de este cilindro graduado, en el caso de la balanza y en el caso del cronómetro, pues ese es el continuo a que yo hago referencia. Pero recuerden que estos son instrumentos ya de forma mecánica, de dimensión mecánica, cosa que para algunas variables que se trabajan en las ciencias sociales, pues se puede hacer. Pero en general, en las ciencias sociales trabajamos son con constructos, escalas de este tipo. Por ejemplo, yo quiero evaluar un contenido que tiene que ver con las teorías del aprendizaje en educación. No puedo utilizar instrumentación como esta, ya que este tipo de variable que vamos a manejar acá, o esos constructos, son de dimensión lógica. Y esa es la gran dificultad que tenemos para evaluar y investigar en las ciencias sociales. Todas estas rayitas que aparecen acá en la cinta métrica, en el termómetro o en el cilindro graduado, pues son valores cuantitativos, números como tales, que permiten hacerle mediciones de volumen, de distancia, de temperatura, y entre ellas hay una continuidad en su medición. Aquí está en centímetros, pero también hay milímetros, es decir, que sigue la medición. Caso contrario, en las ciencias sociales, cuando, por ejemplo, hablamos de escalas de actitudes, la más conocida, que es la escala de Likert, que generalmente se hace con 5 alternativas, por ejemplo, totalmente en desacuerdo o en desacuerdo, no hay una continuidad entre esas categorías. Es decir, no hay un valor que enlace o que dentro de cada una de esas categorías yo pueda determinar subdivisiones, como se puede apreciar en la cinta métrica, como se puede apreciar en cualquiera de estos instrumentos. Entonces, supongamos que queremos evaluar este constructo o el contenido que se va a evaluar tiene que ver con las teorías del aprendizaje en educación. ¿Qué escala usamos? Tenemos que definir sectores, o sea, subcontinuos que me permitan a mí apreciar la evaluación del contenido general. Yo podría decir que una de las cosas que voy a evaluar de este continuo general será el concepto que se dé sobre las teorías de aprendizaje. Otro subindicador puede ser la cronología que en cuanto han aparecido esas teorías de aprendizaje. Otro aspecto puede ser los aportes que hacen esas teorías en el área de la educación, y otro sector puede ser la aplicación a la enseñanza. Entonces, como pueden observar, si lo vemos desde el punto de vista de variables, pues las teorías de aprendizaje son una variable, una gran variable. En este caso es un gran contenido que para poder evaluar, yo puedo referirme al concepto de las teorías, a la cronología de esas teorías, a los aportes que hacen esas teorías y a la aplicación a la enseñanza. En otras palabras, estos subcontenidos o subvariables, que en el caso de una investigación hablaríamos de dimensiones, son las que me permiten hacer más observable, hacer más apreciable las teorías del aprendizaje en este caso. Entonces, si quiero hacer una evaluación, pues yo tomé libremente estas 4 subcategorías o subvariables. ¿Qué es lo importante acá? Saber de que no hay un solo concepto de las teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay diferentes perspectivas, diferentes enfoques, diferentes modelos o diferentes paradigmas que las abordan. Y ese es el gran problema. Al contrario de una cinta métrica que tiene una escala universal, no existe un concepto universal de lo que son las teorías del aprendizaje. Por lo tanto, no puedo hacer mediciones o constructos que sean totalmente generales. Por eso se llama construcciones y es desde la perspectiva, bien sea del evaluador o bien sea del investigador. Teniendo esto claro, aparece una serie de ítems de cada sector, que tenía que ver con lo que explicaba ya. Yo puedo redactar 4 ítems, 3 ítems, los ítems que yo considere necesarios en cada uno de los sectores. Cuando tengo esto claro, ya puedo hablar
de la construcción de una escala. Por ejemplo, ahí dibujamos este continuo y yo digo que para la parte del concepto le vamos a asignar 4 puntos, para la parte de la cronología 3 puntos, para la parte de los aportes 6 puntos y para su aplicación a la enseñanza 7 puntos. Esto no es nada absoluto, eso lo hago yo a mi criterio, en función de mi experiencia, de lo que conozco. Cuando ya tengo definido esto, es que puedo hablar de que tengo un continuo para poder llevar a cabo una evaluación del contenido, teorías del aprendizaje en educación. Si hacemos una semejanza con la cinta métrica, vamos a decir que esto es equivalente, todas estas mediciones que tiene este continuo en la cinta métrica, trato de asemejarlo a esta construcción que hemos hecho. Esto es algo absoluto, esto es algo desde la perspectiva del investigador o del evaluador. Y señores, este es el gran problema para medir en las ciencias sociales. Espero que quede claro lo del continuo. Clarificado esto, vamos a repasar rápidamente. Sigo con el mismo esquemita, el mismo dibujo. Vamos a hablar un poco de la evaluación diagnóstica, que muchos creen que se hace solamente al inicio de un año escolar, de un semestre, de un periodo, o al inicio de un contenido, al inicio de una sección, de una unidad. No, la evaluación diagnóstica es constante. Yo la puedo hacer en cualquier momento. ¿Y qué instrumentos utilizo? Más adelante veremos qué podemos hacer con esa evaluación. El caso es que esa evaluación tiene un propósito, y su propósito es conocer lo que hay o ubicar a ese objeto que estoy evaluando en este caso podemos hablar de un continuo, o en un nivel donde me permite o le permite al docente conocer en qué estado se encuentra en la actualidad para que tome decisiones, puede ser de nivelar, de formar, eso ya queda a criterio del evaluador. Y ese propósito, pues por supuesto, tiene que ser una información que obtengo con algún instrumento para compararlo con los criterios y emitir un juicio y decidir qué se va a hacer. Entonces, repito, la evaluación diagnóstica no es como ocurre que muchas veces nos la aplicaban cuando éramos estudiantes, cuando se inicia el semestre en alguna asignatura o el año escolar o algún periodo escolar. Se puede hacer en cualquier momento del proceso de instrucción o el proceso de enseñanza o los procesos de aprendizaje. Ahí, a eso se refiere la continuidad o el principio de continuidad de la evaluación. Por su parte, la evaluación formativa, pues muy parecida a la anterior, solo que el propósito es conocer para nivelar. Es decir, no solamente nivelar, sino para formar. Particularmente pienso que si los burócratas, quienes tienen el poder en los sistemas escolares, colocan en las leyes y en las normativas que la evaluación es para mejorar la calidad de la enseñanza, para mejorar los aprendizajes, para acompañar ese proceso de mejorar, de optimizar los aprendizajes, pues simplemente yo tendría que aplicar una evaluación formativa, no tendría por qué aplicar evaluación sumativa. Pero eso es un gran problema, como lo dije ayer, porque en los sistemas escolares realmente la función de la evaluación es asignar un valor numérico que de alguna manera permite distinguir o seleccionar. Y el otro tipo de evaluación, pues, es la evaluación sumativa, que es la que nos atañe, porque es la que practicamos como docentes en el aula, la que mayormente hacemos. Nosotros realmente no le prestamos mucha atención a la evaluación diagnóstica, a la formativa, que también se hace en cualquier momento, al igual que la diagnóstica y al igual que la sumativa. Estos 3 tipos de evaluación o momentos de la evaluación se pueden hacer a lo largo de cualquier proceso. No tiene que ser simplemente al iniciar, en intermedio. La sumativa sí se hace al final, porque lo que pretende es cuantificar. Ya el propósito no es ubicar, no es nivelar y formar, simplemente es promover y seleccionar. Hablo en el caso venezolano. Y para eso, para hacer esos procesos de comparación, pues debo tener información. ¿Y cómo obtengo la información? A través de los instrumentos de evaluación. Clarificado esto, haremos énfasis a partir de ahora. Los instrumentos que vamos a tratar mayoritariamente están dentro de la evaluación sumativa. Bien, rápidamente veamos algunos principios, algunas características de lo que es la evaluación cuantitativa de los aprendizajes.
Básicamente, pues lo que se pretende con evaluar cuantitativamente es medir o cuantificar lo que se aprende, es determinar numéricamente cómo el estudiante maneja ciertos contenidos o ciertas destrezas o ciertas habilidades. Por eso son o se centra en aspectos medibles. Lastimosamente, desde hace unas décadas para acá, en esta época contemporánea, pues los que proponen que se desligue un poco de la evaluación cuantitativa, lo hacen resaltando lo negativo de la parte sumativa de la evaluación, pero no toman en cuenta muchos aspectos como los que estamos viendo acá. Otro principio de la evaluación sumativa es que para aplicarse debe haber algo previo, que es esos supuestos que se preestablecen. En muchos casos, lo que se hace en la práctica diaria, pues es en función de los objetivos. Pareciera que ahora es un crimen hablar de evaluación por objetivos, pero todo lo que se haga tiene una intencionalidad y por lo tanto de alguna manera están presentes los objetivos. Esto en concordancia con lo que es la tendencia medicionista, la parte práctica medicionista de lo que es la evaluación de los aprendizajes. Otro principio es que básicamente lo que pretende o lo que busca es verificar, comprobar los resultados al final de un proceso o al final de todo un gran proceso y que esos resultados sean fiables. Y quien me indica a cualquier persona, ya sea un evaluador, al investigador, quien le indica si los resultados son fiables es las características o las condiciones técnicas de los instrumentos. Una información será veraz si el instrumento es confiable y es válido, si el instrumento discrimina. Entonces, eso debe hacerse, pero sabemos que en la práctica debería el docente, cuando pseudo utiliza instrumentación cuantitativa para evaluar aprendizajes, no toma en cuenta todos estos aspectos. Obvia muchos aspectos y como les decía en la primera sección, se suelta ese anclaje del paradigma educativo en el cual tiene que estar ubicado para hacer este tipo de mediciones. Otro principio es que en definitiva la evaluación cuantitativa pues es sumativa y se hace en función de lo que se logra, en función de los aprendizajes que se adquieren. Otro principio es que ese proceso está íntimamente ligado a la forma en que se administra el instrumento. Por eso cuando tratamos las generaciones de evaluación, esa segunda generación de evaluación centra su atención en la instrumentación que se utiliza, en esa tecnología en cuanto a la instrumentación. Fue cuando apareció la instrucción programada y todo eso por objetivos. Otro principio es que esa instrumentación, esos instrumentos que se aplican, que básicamente son pruebas, finalmente al aplicarse en diferentes ámbitos a estudiantes con características semejantes y esa repetición con interrogantes muy similares, pues puede llegar a ser estandarizado, es decir, a tener una validez universal. Pero se corre el riesgo de que si una prueba se estandariza, pues se convierte en un test. Y los tests lo que miden es básicamente personalidad, entendiendo las actitudes, opiniones, posiciones muy personales. Otra característica tiene que ver que esa información se obtiene a través de instrumentos técnicos, por eso dice ahí medios técnicos. Y el tecnicismo lo da el hecho de que se busca que esos instrumentos presenten la mayor objetividad posible. Y eso se hace gracias al uso de ciertas herramientas estadísticas. Y por último, esta información se hace precisamente recurriendo a técnicas estadísticas que son quienes le asignan esa confiabilidad y validez al instrumento. Aparte de que, gracias a la aparición de software estadísticos en los últimos tiempos, ya es posible de que al tener ya estructurada una prueba, se puede determinar cuánto discrimina cada ítem o qué peso tiene cada ítem en un instrumento que pretenda evaluar aprendizaje. Es así como yo tengo aquí una clasificación, he tomado clasificaciones o ya cuestiones que he tomado por experiencia propia. Cuando hablamos de técnicas, instrumentos, la técnica se refiere a lo grande,
Por ejemplo, una técnica son las pruebas pedagógicas. Los instrumentos es el con qué. La técnica me indica el cómo, entonces podría ser a través de pruebas pedagógicas. El instrumento me indica el con qué. Puede ser entonces pruebas escritas, pruebas orales y pruebas de ejecución. Otro grupo son a través de la técnica de la observación, y como instrumento se puede hablar de escalas de valoración. Pendiente acá con esto, escalas de valoración, no escalas de actitudes tipo Likert. Ese grosso error lo cometen muchos docentes cuando evalúan o pretenden medir aprendizajes a través de escalas de actitudes, y su nombre lo dice. Lo que mide una escala de actitud es actitud. Puede medir también personalidad, puede medir opiniones, sondeos de opiniones, pero no medir aprendizajes. Lo que sí se puede medir es a través de una escala de valoración. Tenemos también las listas de control, las listas de cotejo y los registros de asignaciones. Otro grupo de técnicas son la encuesta. Dentro de ellas están el instrumento como el cuestionario, la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada. Técnicas discursivas, yo coloco dos, hay muchas, las exposiciones, los debates. A veces cuando veamos la parte de la innovación con instrumentos innovadores, pues veremos algunos otros que en mi caso yo he logrado diseñar. Otro grupo son los protocolos. Yo llamo protocolos a todo lo que son investigaciones, trabajos de investigación, monografías, informes, portafolios, prácticas de campo, trabajos de campo, actuaciones. Es decir, son actividades que el docente como evaluador de alguna manera acopla a su actividad como evaluador para poder recabar información de cómo está funcionando, cómo está adquiriendo el estudiante esos aprendizajes. Otros grupos a través de las tecnologías de información y comunicación, vasto campo para muchísimas técnicas que uno pudiese utilizar tanto para hablar como para los procesos de instrucción o enseñanza, tal y como lo estamos haciendo en este momento. Otro grupo tiene que ver con la lúdica. Mucha gente considera que la lúdica es jugar. La lúdica no es solo juego. El juego es una parte de la lúdica. La lúdica es toda aquella actividad que le produce desestrés y más bien congratulación a la persona. Y si evaluamos a través de lúdica, para una persona que le gusta leer, pues leer es lúdico. Si le gusta ver video, pues eso es lúdico. No necesariamente son juegos de mesa, por eso coloco acá como instrumentos, juegos de mesa y una serie de dinámicas. Y si lo combino con las tecnologías, información y comunicación, tengan por seguro que se logran diseñar instrumentos que de alguna manera proporcionan una información muy veraz sobre el aprendizaje que adquieren los estudiantes. Y por último, vamos a tratar un grupo de técnicas innovadoras. Yo coloco algunos ejemplos aquí. Expo son cuestiones tipo encuesta, simulaciones, hay trabajos de campos contextualizados y todo lo que el docente pueda diseñar. Yo en una oportunidad con mis estudiantes de administración hicimos unas dinámicas y las llamamos junta de socios, simulando reuniones con socios, y a través de ello pues es posible hacer evaluaciones. Fíjense que resalto acá en color más oscuro las pruebas pedagógicas, porque el docente en su actividad, en su praxis evaluativa, se centra casi que exclusivamente en esas pruebas pedagógicas, y por esa razón iniciaremos con las pruebas pedagógicas. Bien, vamos a iniciar con las pruebas objetivas aplicadas en nuestro sistema escolar venezolano por allá en la década de los 70 del siglo pasado. No sé, creo que a principios de los 80 logró mantenerse, ya después pierde vigencia. Y pierde vigencia porque ignoramos cómo se construye una prueba objetiva, ignoramos cómo se procesa, ignoramos cómo construirla. Simplemente a nuestro parecer las configuramos, hacemos un patrón de corrección y cualquiera las puede corregir. Pues miremos básicamente, son esas pruebas que generalmente se le llaman de respuesta corta o respuesta restringida, sobre todo aquellas que eran de forma de verdadero y falso, de completar en un espacio en blanco, de selección múltiple, de pareo, como dar una lista por un lado derecho, otra lista por un lado izquierdo, asociar términos o conceptos con su definición,
y cosas por el estilo. Inclusive las pruebas prácticas, entonces son básicamente ese tipo. Pareciera muy sencillo, pero si algo tiene trabajo es este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir el continuo. Usted define qué contenido quiere evaluar con una prueba pedagógica de la modalidad de prueba objetiva, respuestas restringidas. Cuando tenga definido el continuo, tiene que ir a una taxonomía. Yo coloco acá la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía? Pues son diferentes niveles que tienen que ver con lo cognitivo, con lo procedimental y con lo afectivo. Y para ese entonces, Bloom las decía la parte psicomotora. Son muy usadas. Últimamente he estado observando en las redes sociales, le han ido modificando algunas cosas, pero en su momento era la taxonomía que prevalecía. Posterior a eso se debe construir una tabla de especificaciones. Yo muestro acá dos modelos. ¿Qué es esa tabla de especificaciones? Es una tabla de doble entrada donde voy a tener los diferentes niveles para los diferentes ítems y voy a tener, pero en los diferentes niveles por la parte esta acá, en este caso horizontal, y en la parte vertical tengo los contenidos que voy a evaluar. Y el docente, de acuerdo a su experiencia, pues va rellenando esta tabla de acuerdo al número de ítems que va a elaborar. Y una vez que tenga esa tabla ya estructurada, procede a construir la prueba y su respectivo patrón. Posterior a ello, debe aplicar la prueba piloto, es decir, aplicar esa prueba ya estructurada, ya confeccionada, a un grupo de estudiantes de características similares a los que va a ser aplicada esa prueba. ¿Para qué? Para poder obtener información y de ese modo poder hallar la validez y la confiabilidad. Para ese entonces, cuando estaba en vigencia en nuestro sistema escolar venezolano, pues a pesar de que ya existía, por ejemplo, el software estadístico SPSS, que es básicamente para las ciencias sociales, pues en nuestro país no estaba al alcance nuestro, y llevar a cabo esto era un proceso laborioso y ameritaba ciertas condiciones para sus cálculos, y se lograba determinar qué tan válido y qué tan confiable el instrumento. Y de acuerdo a los resultados que se tenían, la prueba se dejaba o se reestructuraba, se acomodaban algunos ítems, se eliminaban ítems, se reorientaban ítems o se redefinían ítems. ¿Qué pasó? Como les dije ayer, que como tiene que ver mucho con el uso de la estadística, pues mucha gente no lo hace y ameritaba de que de alguna manera los docentes tenían que tener cierta formación estadística. Por eso la estadística no falta en ningún pensum de una carrera de educación y de casi todas las carreras. Cuando tenemos esto ya confeccionado, ya con todas estas condiciones técnicas, es que se procede a aplicar la prueba. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Pues que ningún docente se pone a hacer todas estas cuestiones. Hay docentes que todavía utilizan las pruebas objetivas, pero simplemente agarran unos ítems, los construyen sin tomar en cuenta ninguna taxonomía, sin construir esa tabla de especificaciones y no hacen la prueba de piloto, no determinan estas condiciones. Sin embargo, entonces empiezan a decir que esto es conductismo, que eso es entubar, encasillar el aprendizaje, y no es así. Por ejemplo, hay facultades donde todavía prevalecen las pruebas objetivas y son carreras reconocidas. Claro, no es la única forma en que se evalúa, pero sí tiene sus ventajas siempre y cuando se cumplan con todos estos procesos. Aquí vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a decir que queremos evaluar el concepto de evaluación de los aprendizajes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que en forma general, pues, para hacer una prueba, bastaría con hacer una sola pregunta, pero no es así. Si vamos a elaborar nuestro continuo, pues tengo que ver otros aspectos eh, que me permitan a mí determinar ese concepto de evaluación de los aprendizajes. Se me ocurre, por supuesto, esto, para ello hay que tener ya la taxonomía y la tabla de especificaciones. Se me ocurrieron estos 5 aspectos, es decir, para hablar sobre el concepto de evaluación de aprendizajes, en mi caso considero que el estudiante tiene que reconocer o haber aprendido que se trata de un proceso, que uno de los procesos es el de comparar, de que esa comparación tiene que hacerse a través o con estándares, de que se debe emitir un juicio de valor y que se debe tomar una decisión.
estos 5 subaspectos son los que me permiten a mí poder entender si se ha aprendido el concepto de evaluación de los aprendizajes. Repito, en mi caso. Una vez que tenga estos aspectos, pues decido qué ítems voy a estructurar. Para cada uno de estos sectores, construyo los ítems. Incluso, si yo quiero tener más claridad, hago un continuo para el proceso y explico qué quiero que me digan sobre el proceso y de esa manera puedo redactar los ítems. Esto es lo que me va a permitir a mí estructurar la prueba objetiva y a su vez tener el patrón. Para luego de ese proceso donde hay que aplicar la prueba piloto, hacer el tratamiento estadístico para la confiabilidad, la validez y la discriminación que antes no se hacía, pero en la actualidad se puede hacer y muy fácilmente solo introduciendo una base de datos al software y el software me da las salidas y sabiéndolas interpretar. Se aplica la prueba, los resultados de cada estudiante se compara con el patrón y eso es lo que nos va a permitir asignar nota o calificación. De verdad que si comparamos esto, observen que esto es de dimensión lógica, es un constructo del hombre, pero si lo comparamos con las dimensiones mecánicas, con los instrumentos de medición que mostramos al principio, lo que más se le puede parecer a ellos es esto. Y esto se lo debemos gracias a la psicometría. Desde la psicometría es que se nutre la educación para llevar a cabo todo este proceso. Pero sin ánimo de poner mal a nadie ni de crítica destructiva, el hecho de ignorar o el hecho de no quererse formar en cuestiones básicas de estadística, pues es más fácil decir que esto no sirve, que esto realmente, como me apoyo en los teóricos de decir que lo cuantitativo es malo, porque somos personas, somos seres humanos, y que no nos podemos medir, por supuesto no vamos a medir a personas, estamos midiendo es algo que esa persona está manifestando. Si algún día ustedes quieren hacer pruebas objetivas, les aconsejo que sigan todo este proceso y se darán cuenta de los resultados fabulosos que pueden obtener. Tenemos las pruebas de desarrollo, esquema muy similar. Esas pruebas de desarrollo son las famosas pruebas escritas, otros lo llaman prueba tipo ensayo. Son interrogantes en donde el estudiante responde abiertamente lo planteado por el evaluador en forma escrita. En esa respuesta el docente puede, si sigue un proceso adecuado, determinar qué dominio tiene la temática tratada. Tendremos que tener ese continuo para esa prueba de desarrollo. En este caso, el docente, quien maneja el contenido, pues genera unas interrogantes sobre ese contenido que a su criterio, pues son los que le van a permitir medir lo que ha aprendido el estudiante. Posteriormente se construye la prueba y su patrón. Y esto es lo que no hace la casi totalidad de los docentes. Hacen la prueba, leen y a su criterio asigna calificación. Posteriormente se hace la aplicación de la prueba. Muy bien, entonces sigamos con el ejemplo de estas pruebas de desarrollo. Entonces fíjense, vamos a decir que queremos evaluar la temática sobre el concepto que se da de elaboración del aprendizaje y explicarlo. Defino mis sectores. Yo voy a decir que para evaluar voy a tomar en cuenta si hace una contextualización, por eso aparece este sector, preguntando si contextualiza, si puede identificar los componentes y sus relaciones, voy a evaluar la visión particular que tenga y voy a evaluar su conclusión. Entonces, cuando se trata de una prueba de desarrollo o es tipo ensayo, pues ya hay un criterio casi que preestablecido. Tiene que haber una introducción, tiene que haber un cierre y un desarrollo. Por eso consideré que sería bien colocar como primero esta conceptualización y cerrar con esa conclusión. Repito, eso lo hace cada docente a su criterio. Pero si lo hace de esta manera y si el estudiante conoce qué se le va a evaluar, ya él sabe de qué manera mejorar su proceso de aprendizaje, que es la función que debe cumplir la evaluación. Yo tengo esto definido, aquí no coloqué los ítems, como esto es una prueba de desarrollo, pues generalmente en las pruebas de desarrollo son muy pocas las preguntas, por eso no hice los ítems, a veces hasta una sola pregunta. Entonces yo voy a decir, si contextualiza le asigno 2 puntos, si me nombra los componentes y los relaciona, le asigno un tope de 8 puntos, si me da su visión particular, le asigno 6 puntos. Si hace la conclusión, le doy 4 puntos. Esto es lo que viene a ser el continuo
junto con la escala. Lo correcto es que si yo voy a aplicar una prueba de desarrollo, pues defina qué criterios voy a evaluar. En este caso serían estos, pero aparte de eso debo dar otras instrucciones. O si no doy criterios, tengo que dar un patrón o un estándar de qué es lo que voy a valorar en cada caso. Y no pasa como nos ha ocurrido a todos, sino sigue ocurriendo. A ustedes tiene que haberles ocurrido. Son pruebas que aplican a los muchachos y ustedes redactan libremente y a veces se pregunta, pero ¿por qué saqué acá 2 puntos de una pregunta que valía 8? ¿En qué me equivoqué? Fíjese, yo aquí no coloqué tampoco ortografía, no coloqué acá presentación. Y muchas veces ustedes, profesor, no sé, por determinadas causas, por determinadas razones, por un efecto simplemente que se ocurre entre los humanos, empiezan a decirle a los estudiantes, no, usted dobló la hoja, borró un manchón, y empiezan a decirle que su aprendizaje tiene que ver con el manchón, tiene que ver con las tildes, tiene que ver con todo aquello, y una vez viene la retórica, ¿no? Es que usted se está formando integralmente. Entonces, con la palabra integral o con la palabra holística, agarran ese poder, y eso es otra patología, para, sin un acuerdo previo, sin tener en cuenta estos criterios estándares, proceder a hacer mediciones, que en el caso ni siquiera son mediciones, son pseudomediciones. Ya con los estándares, y sabiendo que ese es mi continuo, construyo la prueba, se aplica esa prueba de desarrollo, los resultados los comparo con los estándares, con los criterios, y la totalización de los puntajes que obtenga en cada sector, pues lo que le va a dar la calificación o nota. Esto es lo ideal, esto es lo que el deber ser, esto es lo que deberían hacer los docentes, pero lamentablemente lo que hacen es esto. Ni siquiera hacen el continuo, sino van directamente a la temática, leen sus respuestas y lo que él considere su estructura cognitiva, hace asignar la calificación y obvia todos estos pasos. Por eso cuando yo les decía desde un principio del curso intensivo que realmente los docentes no evaluábamos, ni siquiera medíamos, hacíamos pseudomediciones, porque realmente esto es una pseudomedición, diferente si se cumplen todos estos pasos. Por supuesto no es una medición totalmente acertada, pero por lo menos minimiza algunos errores y unas posibles patologías que se pueden aplicar cuando evaluamos aprendizajes. Seguimos con las pruebas orales. La estructura muy parecida. Ya sabemos, esas casi no se usan, pero sin embargo yo he visto que últimamente como que han resurgido por muchas cuestiones, ¿no? En nuestro caso venezolano, ante las limitaciones de papel, de impresión y todo aquello, he visto que últimamente se están retomando pruebas orales y se pueden hacer. Permiten medir capacidad de tratar un tema un poco más a profundidad, pero favorece al que tenga un buen discurso verbal, pero al que no lo tenga, pues lo limita. Una de las ventajas que presenta estos tipos de pruebas es que las interrogantes que se hacen como inicial, si el estudiante no la entiende o no la pudo descifrar adecuadamente, está esa posibilidad de ese feedback entre estudiante y evaluador, y se puede reorientar las preguntas y pues supuesto eso le genera alguna ventaja al estudiante. Igualmente debo tener el continuo, lo que quiero evaluar con esa prueba oral. Entonces ya el docente va al contenido y configura un banco de preguntas que el estudiante debería conocer. Tal vez no se las dé textualmente, pero sí con las ideas centrales de cada pregunta. Eso es lo correcto. Para luego configurar las pruebas ya el docente con su respectivo patrón, porque a pesar de que son orales, debe saber qué le va a corregir a cada estudiante, qué le va a tomar en cuenta para la asignación de la calificación. Y de ese modo se aplica la prueba. Por ejemplo, yo aquí coloco alguien que quiera evaluar el concepto de evaluación del aprendizaje, coloque el mismo ejemplo y explicarlo, pues muy similar. Fíjese, acá se me ocurre que ese gran constructo original lo voy a ver a través de 3 pequeños constructos. Es si contextualiza la evaluación, si explica los componentes y relaciones, y si coloca ejemplos. Le asigno la escala. Si usted hace la conceptualización, pues va a obtener 5 puntos. Si explica la relación entre sus componentes, 8 puntos, y si da ejemplos, 7 puntos. Y repito, si quiero ser más justo, pues tendría que hacer otros sectores más pequeños que me expliquen la conceptualización, que me diga cómo voy a medir esas relaciones entre los componentes y cómo voy a medir los ejemplos. Mientras más desglose esto,
es como la cinta métrica. Si voy a medir por metros, esto sería el metro, esto serían los centímetros, pero si necesito ser más explícito, buscaría los milímetros. En este caso buscaría para cada sector de estos los continuos que permitan va a hacer la valoración respectiva. Entonces, teniendo esto, pues se construye la prueba y no como hacen muchos, que es lo que se les antoja en ese momento. Ustedes el día que tengan la oportunidad de entrar a un concurso de oposición para que vean las pruebas orales como las hacen, sin ninguna estructura, sin ningún guión, mucho menos patrón. Entonces se aplica la prueba oral, se comparan las respuestas con el patrón y se asigna la calificación. Pero igualmente, el gran error que se comete es que dice una prueba oral, usted habla, a veces el evaluador ni siquiera lo está escuchando, sino se va por su criterio muy personal, muy cognitivo, muy subjetivo, obvia todo esto y así no una calificación. No, usted habló bastante, no, habló fue cháchara, fue mucha retórica, no explicó, no llegó al punto que yo quería, pero entonces el punto que él quería es el criterio que él está utilizando, pero ustedes conocen el criterio. Eso es una gran patología, es una gran injusticia de la evaluación. Tenemos ahora las pruebas pedagógicas que son en su modalidad de prueba de ejecución, que son las que anteriormente se llamaban pruebas prácticas. Se aplica más que todo cuando se quiere evaluar aprendizaje de seguir procedimientos, de destrezas, en qué grado se manejan esas destrezas, el cumplimiento de fases, el cumplimiento de lo que muchas veces últimamente lo usan como una especie de diagrama de flujos, si tiene lógica los pasos, los procesos, las fases que debe cumplir. Y este tipo de pruebas, como dice acá al final, lo que realmente valora es si se sabe hacer. O sea, si el estudiante sabe aplicar ese conocimiento y sabe hacer con ese conocimiento. Generalmente se aplican en los famosos laboratorios, en las instituciones educativas, en las prácticas de campo, en las prácticas docentes. En el caso de ustedes, los que son estudiantes, serían las prácticas docentes. Igualmente debo construir mi continuo. Ya el docente lo que hace es diseñar fases o procedimientos que debe cumplir el estudiante para hacer el diseño de la prueba y su respectivo patrón. Fíjense que siempre les hablo del patrón, porque ese es con el que yo voy a comparar. Si yo no tengo un patrón, pues simplemente no estoy aplicando el concepto de evaluación. Porque recuerde que en forma muy general, cuando uno evalúa, lo que hace es tener información del objeto que está evaluando, comparar esa información con un criterio, con un estándar, con un patrón. Entonces, si no hay patrón, ¿con qué está comparando? ¿Quién es el patrón? La cognición del docente, la cognición del evaluador. Entonces, si no hay un patrón, pues ya no hay evaluación. Está incurriendo o está dejando de lado, está dejando sin una parte importante de ese proceso evaluativo, como es un proceso menor, que es la parte de la comparación. Y posterior a eso sí se aplica la prueba. Un ejemplo, aquí tenemos una temática, un docente de cualquier área quiere medir la determinación del pH. Se me ocurre acá, que me ayudó mi hijo, ¿cómo voy a poder medir este gran continuo? Este es el metro, estos son los centímetros. ¿Cómo lo voy a medir? Pues asigno una cuantificación a la parte teórica, que teoría maneja, que aprendió de teoría, la gran parte que aprendió de los procedimientos instrumentales y la síntesis a través del informe. Y asigno, ya eso ya queda a criterio del evaluador, asigno una cantidad de puntos en cada uno de ellos. Y repito, si quiero ser más justo y si quiero acercarme más a una realidad evaluativa, pues la teoría la descompongo en otros continuos y estos 4 puntos los descompongo en puntos más pequeños. Teniendo esto, pues se estructura la prueba y su respectivo patrón, se aplica la prueba, se compara con los criterios o con el patrón y obtenemos la nota o calificación. Igualmente que en los casos anteriores, yo eso lo viví cuando estuve en el Liceo Simón Bolívar. Nada, esto lo hacían, el profesor a su libre criterio. A veces, si usted hablaba en el laboratorio, si usted no lavaba algún instrumento, o porque usted no pudo encender el mechero, cosas que usted ni siquiera sabía que la estaban evaluando, entonces se vuelve algo vox populi a cuidarnos de no cometer estos errores, no caer en estas incidencias para no perder la calificación. Y realmente eso no es. Y dudo que algún profesor se tome la molestia de hacer esto. Por eso yo les decía a ustedes que desde el año 2008 yo dejé de hacer exámenes.